Prepárate. Ya parte el tren. Hugo Pressman y Gerardo Yomal te invitan a hacer un recorrido de debate y pensamiento sobre política, cultura, historia, economía y temas sociales. Subite al tren que ya partimos. La filosofía del porteño. Tengo que admitir que con relación a la filosofía del porteño se me vino la noche. Peligro de Orsay, porque se la dejo picando en el área chica a los que seguramente pensarán, este se volvió loco, este es un espectáculo de tango y algún que otro chamullo, pero de filosofía, ni ahí. No es para tanto. Miren estas letras. Dentro de mí mismo me he perdido, ciego de llorar tanta ilusión. O esta, déjame que llore como aquel que sufre en vida la tortura de llorar su propia muerte. O esta otra, ya sé, no me digas, tenés razón, la vida es una herida absurda. ¿Y qué me dicen de este golazo al ángulo del arco del desencuentro con la condición humana? Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. Sin duda alguna, la máxima profundidad filosófica a nivel mundial, si de canto popular se trata. Tanta inspiración, tanta sustancia metafísica hablan de aquel porteño como una especie zoológica esencial. ¡Ja! Me olvidaba de contarles. Buenas noches, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? El tren, como todos los martes, empieza su recorrido. Sus conductores Gerardo Yomal y el que les habla Hugo Pressman le dan la bienvenida, los invitan a subirse, a acomodar el equipaje que ya estamos partiendo. Lo que estaban escuchando ustedes es un espectáculo que dio uno de los oyentes de nuestro programa, Alberto Ward. Es un buen cantante de tango y dio un espectáculo, creo que es el segundo de este año, y tuvo muy buenos comentarios. A partir de la Argentina a partir del 2026 será el único país en América Latina que no invierta en ciencia y tecnología. Jorge Macri aseguró que en los comedores de la ciudad se atiende a mucha clase media. El perfil de quienes concurren a los comedores de la capital federal, la ciudad más rica del país, 60% son mujeres, 45% se gana trabaja por cuenta propia, y un 40% está empleada. Un dato llamativo, o no, es que hay gente que sale de un comedor y va a otro para sobrevivir. Uno podría dar los datos que hemos dado muchas veces, que cerraron 19.000 empresas en 24 meses. Eso representa 27 empresas por día. Cierran 27 empresas por día. Si hace la cuenta, una cuenta burda de dividir la cantidad de empleados despedidos, alrededor de 260.000, dividido 720 días, es decir, todos los días de la semana, da un promedio de que en la Argentina se están despidiendo 361 empleados por día. Pero estos son datos estadísticos que no pueden reflejar el dolor que implica para el que creó una empresa cerrarla, o el que trabaja o ha trabajado en una empresa durante años quedarse sin su fuente de trabajo. Pero los datos son mucho más duros si uno toma en cuenta que se suicida un adolescente por día. ¿Lo escuchan bien? Se suicida un adolescente por día. Hugo, a propósito de lo que vos decís, me parece que se está produciendo una situación
en el día de hoy que tiene que ver justamente con el suicidio de un soldado en la Quinta de Olivos de 21 años, donde muchas versiones, muchas afirmaciones, muchas cosas concretas están diciendo en diferentes portales que este muchacho se suicidó por problemas de deudas. De deuda. Sí, Digo, sí. como que es un símbolo muy impresionante de lo que está pasando hoy, ¿no? Sí, yo no recuerdo un caso de un suicidio de un soldado. Ha dejado una carta, aparentemente, explicando las razones del suicidio, que es eso que vos decís. Una deuda que en términos relativos, por supuesto, para alguien que seguramente deberá estar ganando 700, 800 mil pesos, son 2 meses y medio de sueldo. Hablaba de 2 millones de deuda. Pero hace poquito hubo una policía, una mujer, que completaba sus sueldos en Howling Fine y fue expulsada ahora de la policía porque decía que estaba de licencia, ganaba aproximadamente 600 mil pesos mensuales y a través de esta aplicación llegó a multiplicar por 10 sus ingresos. Estamos en presencia de un debate que el gobierno trata de simplificarlo al máximo posible, porque a medida que se vaya abriendo y se va abriendo los artículos de la ley de modernización, hay que reconocerle una gran creación en los títulos a todo lo que hace el neoliberalismo, ¿no? A una reducción de derechos, a una forma impúdica de cortar con los derechos laborales, se le llama modernización. ¿Qué tiene? ¿Cuál es el objetivo de esta reforma laboral? Debilitar la organización sindical y la negociación colectiva, armas fundamentales en cuanto a negociar anualmente los convenios colectivos de trabajo. Reducir y condicionar los derechos de los trabajadores. Y un tercer objetivo, este es un objetivo increíble, es Hood Robin, es la transferencia de abajo hacia arriba, es transferir ingresos de los trabajadores y del Estado al poder económico. Miren una cosa, ustedes saben que una de las cosas que dicen fundamentalmente las pymes, pero que se adhieren las grandes empresas, es la incertidumbre sobre el monto de la indemnización en los casos de despido. ¿Qué propone el gobierno? El gobierno más liberal de la historia, lo dice el mismo Milei, que las indemnizaciones no la paguen más las empresas, que la pague el Estado, pero no hace discriminación. No hace discriminación entre pequeñas, medianas y grandes empresas. Se va a destinar de las contribuciones patronales un 3% que iba al ANSES. ¿A dónde va a ir? Va a ir a este fondo de asistencia laboral. Quiere decir que a Roca, de Techín, a Galperín, de Mercado Libre, estoy hablando de los 2 empresarios posiblemente más ricos de la Argentina, los jubilados le van a pagar las indemnizaciones de la gente que despidan. Si esto que es tan claro, tan patente, no es visualizado por la población y queda absolutamente claro que este es un gobierno cuyo objetivo es amputar derechos de los trabajadores, ir contra los sectores más débiles, por eso el retaseo o directamente la suspensión de los remedios oncológicos, con los discapacitados, con el Garrahan, con los jubilados, son considerados excluidos, material de descarte. Y quiero hacer una comparación porque me parece que es importante analizar qué ha pasado en la sociedad argentina,
que ahora daría la impresión que empieza a movilizarse, pero acá no hay que esperar para movilizarse y defender los derechos. Vienen por todo, vienen para una Argentina donde sobran, y créanme que sobran, 20 millones de argentinos. Directamente, Hugo, estamos yendo en forma vertiginosa al modelo peruano, donde 5% de la población está muy arriba de la pirámide, 10% vivirá también más o menos bien, y el resto está en un nivel de humildad, de pobreza, de carencia. Me parece que las clases dominantes argentinas, de la mano de un poder internacional, en este caso del gobierno de Trump, están construyendo la revancha oligárquica. ¿Te acordás de esa frase? En realidad están tratando de concretar lo que intentaron en el 55. Bueno, también 76, es una revancha. Si algunos sugerían que acá en la Argentina había un empate histórico entre las fuerzas conservadoras y las fuerzas populares, hoy quieren de una vez por todas obtener en esta batalla, derrotar a esa Argentina más popular, a esa Argentina que quiere sindicatos, que quiere derechos, que tenía una historia, que estaba el peronismo, estaba la izquierda. Bueno, todo eso lo quieren borrar de un plumazo, y me parece que están como rápidos, están como vivos. Dicen, bueno, aprovechemos estos 4 o 5 meses que tenemos, a ver si cerramos de terminar este paquete, y los de abajo quedan abajo y nosotros quedamos arriba. Y quieren hacerlo rápido porque temen efectivamente, a pesar de que parece adormecida, una reacción de sectores importantes de la sociedad. Quieren hacerlo lo más rápido posible, como siempre en un periodo en donde hay una especie de distensión, que es el periodo de enero, febrero, hasta marzo. Hasta ahí es necesario sacar el presupuesto, cosa que están negociando rápidamente, y donde también es necesario puntualizar que gobernadores presuntamente peronistas, se podrán seguir llamando peronistas, Jaldo y Jalil, los gobernadores de Tucumán y Catamarca. Digamos que ellos hacen su propio negocio, miran su provincia, no miran a la Argentina, no miran a la nación, y bueno, tratan de salvar sus propias papas. Pero quería hacer esta comparación, sí, Gerardo, porque me parece interesante pensar. Trasladémonos al año 2017. ¿Cuánto antes pasó? 8 años. En la historia de un país, nada, absolutamente nada. En última instancia, 8 años son 2, de 2017, sí, al 2025 son 8 años, 2 periodos presidenciales. En las legislativas de aquel año, presidente Mauricio Macri, se realizaron el 22 de octubre del 2017, ganó Cambiemos por el 41,75%. Fíjate que es muy parecido, es un poquito más de lo que ganó Milei en las legislativas de este año. Milei sacó 40,66, Macri sacó 41,75. Ahora bien, ¿cómo el peronismo? ¿Qué pasaba con el peronismo en aquel año 2017? Unidad Ciudadana, es decir, la expresidenta Cristina Fernández, fue la fuerza peronista que sacó el mayor porcentaje de votos, un 19,81%. El Frente Justicialista, el partido justicialista tradicional, sacó un 13,71% y Massa sacó un 5,76%. Fíjate que en el 2017 esos 3 sectores divididos del peronismo sumaron 39,25%, casi 4 puntos más de los 35 aproximadamente que sacaron en esta elección de hace unas semanas. Ahora, Macri estaba pensando ya en la reelección, y igual que Milei ahora, iba por todo.
Y lo primero que se le ocurrió era una especie de reforma previsional, cambiando la fórmula de actualización de las jubilaciones. Y eso originó, ese cambio de fórmula implicaba una pérdida de 7 puntos para los jubilados en el mes de marzo. Originó cacerolazos, originó una huelga en la ciudad de Buenos Aires, una manifestación gigantesca, las famosas piedras, que obviamente nadie las pesó, pero que el neoliberalismo inteligentemente y no arbitrariamente, teóricamente las contabilizó en 14 toneladas de piedra. Fíjate. Pero bueno, veremos si hay sorpresas en la historia que por ahora no estarían apareciendo. Bueno, no, pero mirá lo que dice Mayra Arena. Lo mal que anda todo y lo mal que te tratan en todos lados, quizás algún cristiano le hace pensar que la gente va a querer un cambio, pero no. La gente clama fascismo. Quieren castigar al otro porque no pueden hacerlo por sus propios medios. Milei va a reelegir solo si profundiza. Bueno, esta es una hipótesis de Mayra Arena, que bueno, es una militante peronista, con la cual obviamente muchos estarán estando en otro lugar político e ideológico, pero de alguna manera yo veo que parte de eso tiene que ver con la realidad, que una parte importante de la población votó este proyecto y en alguna otra parte de su cabeza dice, bueno, este proyecto, no sé, tendrá algún futuro, tendrá algún tipo de esperanza. Pero siguen bancando porque no bancan a la oposición peronista y al resto. Pero puede ser que haya cambiado tanto como que en 8 años lo que se discutió y lo que movilizó un cambio de 7 puntos en las jubilaciones al lado de la reforma laboral, que es un arrasamiento, es el proyecto de mayor envergadura desde el 55 para acá para terminar con las conquistas de los trabajadores y todo lo que se refiera a los sindicatos. Pero escúchame, si uno mira la vuelta de Pinochet en Chile a propósito de las recientes elecciones y de alguna manera para dimensionar el mandato popular que le otorgaron a la ultraderecha, comandada en este caso por José Antonio Kats. Obtuvo más de 7 millones de votos, que es una cifra totalmente récord, es una novedad histórica, porque esa cantidad equivale más o menos a la suma total de votos que obtenían en cada elección celebrada entre 1989 y 2021, sumados todos los candidatos de todos los partidos. Es decir, la victoria de Kast está mostrando que había un país invisible en Chile que no iba a votar porque el voto no era obligatorio. Cuando el voto se convierte en obligatorio, casi como que duplicaron los votantes de hace 4 años. Es como si fuera un Chile muy distinto, un 60-40. Entiendo que históricamente Chile siempre estuvo dividido, ¿no? Un 50-50, 50-50 entre la derecha y la izquierda. Con una derecha que se asumía como derecha, a diferencia de la Argentina, que solamente a partir de Macri y ahora, por supuesto, de Milei, se asume orgullosamente como derecha. Sí. Y bueno, le ponen la banda presidencial a Kast, que de alguna manera está formado en el pinochetismo. Su papá fue nazi, niega que en Chile existió una dictadura militar. Hoy se abrazó con el presidente Milei y con Karina Milei. Parece que se va a llevar a nuestro viceministro de Economía.
Es decir, que quien fuera un hombre nuestro, de nuestro gobierno, de nuestro Estado, va a trabajar ahora para otro gobierno y para otro Estado, nada más y nada menos viniendo de un lugar como es el Ministerio de Economía, donde se manejan datos, digamos, si querés, secretos que tienen que ver con nuestra historia, con la soberanía. Pero Daza es Sí. chileno de padres argentinos, esta es la situación. De manera que de alguna forma era más raro que fuera el viceministro de Economía de la Argentina que sea ministro de Economía de Chile, ¿no? Está bien, pero digo, fíjate el riesgo que hay. Obviamente que estuvimos a punto de tener una guerra con Chile, estuvimos a un milímetro de eso, que eso ocurriera. Creo que nos contó en el tren, no sé si vos recordás que el jefe del ejército Balsa nos dijo que ya tenían preparados decenas y decenas de cajones, ¿no?, para enterrar a los soldados, pues esa guerra iba a ser bravísima. No digo que vamos a entrar en guerra, sí que son hipótesis de algunos afiebrados en Chile, y también en su momento Kast, el flamante presidente que asume en 3 o 4 meses, también la tenía en la cabeza. Hay que agregar algo a propósito de las primeras palabras del flamante presidente chileno dentro de poquito, cuando un sector de la gente que lo sigue empezó a insultar, a decirle comunistas a la gente de Boric. Bueno, Kast de alguna manera habló de unidad nacional, que hay que respetar al opositor, pero bueno, ahí ya igualmente con esa ventanita que te abrí, estamos frente a un gobierno chileno de un nivel de derecha reaccionario a más no poder, que ya definió a su chivo expiatorio. El chivo expiatorio de Kast y de la publicitada campaña política fue la comunidad venezolana asentada en Chile, a la que se le acusa de delincuencia y otro tipo de situaciones. En realidad, siguiendo la línea Trump, son los inmigrantes. Es la línea nacional de Milei. Ramiro Marra, esto lo dijimos en la emisión anterior, publicitó irónicamente un video donde llamaba a bombardear la Villa 31. Y en estas horas se ríe de ciudadanos argentinos bolivianos que estaban haciendo un baile y bueno, se refiere a ellos en forma despectiva. Así que sí, vienen en la misma línea que Kast, Trump, Milei, y ahora el imperialismo norteamericano, su próximo objetivo es ir detrás de Lula, tratar de bajarlo a Lula. Lo escuchaba... Está también Petro, a Petro lo han amenazado incluso. Sí, pero digo, Lula, viste que es el principal país de Sudamérica, es la potencia número 10. Lula está haciendo dentro de todo una buena gestión a favor de los sectores populares. Lo que juega en contra de Lula, Gerardo, son sus 80 años, ¿viste? Es muy difícil pensar en una reelección de Lula y hay que ver... Lo que juega en contra también de Lula es lo que está pasando en el mundo y en la cabeza de millones de personas. Había un sociólogo, después te digo el nombre, que decía, bueno, hoy Lula para él era como una especie de superhéroe, un Astro Boy que está haciendo muchas cosas bien. Sin embargo, en un futuro eleccionario no la tiene para nada que vos digas, bueno, gana seguro, que ya puede perder por 1 punto, por 2 puntos. No es que la ultraderecha de Bolsonaro desapareció de Brasil. La ultraderecha está muy vivita y coleando en buena parte del mundo, y ahora van por toda América del Sur. Hablabas de Petro. Pero a Petro amenazó directamente Trump, lo mismo que ha hecho con Maduro. Bueno, ahí tiene los barcos. Directamente asesinó a gente que estaba en los barcos, acusándolos de narcotraficantes. Asaltó un barco con petróleo y se quedó con el petróleo.
hasta gobiernos europeos salieron a no bancar este delirio imperialista de Trump, ¿no? E indudablemente todo el tema de la Premio Nobel de la Paz venezolana juega indudablemente con el intento de invasión a Venezuela. Incluso la Premio Nobel es una mujer que pidió la invasión extranjera a su país. En fin. Bueno, así que se dio vuelta la taba. Viste que en su momento los gobiernos norteamericanos estaban mirando a otros continentes. Bueno, en estos años Trump ha decidido que quiere quedarse con toda América, y también se sugiere que, llegado el caso, si una vez más, después de tantas veces, el gobierno de Milei tiene algún problema financiero, estaría por ahí dando vuelta, otra vez reitero, la billetera del gobierno de los Estados Unidos. Se pueden subir al tren también en YouTube, ponen Radio Belgrano, AM570, el tren, periodismo impuro, y ahí también nos podemos comunicar a través de distintos mensajes cortitos. Sí, vos hablabas... WhatsApp, sí, pueden comunicarse con WhatsApp, con mensajes cortitos, por favor, al 11 51 74 94 21. Hugo, a mí me gustaría, yo sé que las realidades son muy distintas y obviamente que no se puede trasladar líderes, no se puede trasladar historias de un país a otro, pero me parece que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, está haciendo todo bastante bien, ¿no? Como que avanza, construye política, salió de alguna manera en forma crítica, no tan explícita, a propósito de lo que pasó en Chile, tuvo sus declaraciones, pero de alguna manera ella dice, bueno, somos eficientes, somos honestos, estamos trabajando para las mayorías populares, el pueblo mexicano lo está viviendo y lo está sintiendo, y ese es nuestro camino. Por ahora sigue teniendo una gran adhesión popular. Decir que no se puede comparar con otros países, no se puede comparar tampoco con otras situaciones ocurridas en un mismo país. Por eso simplemente puntualizo de alguna forma para demostrar cómo una situación muy favorable a un gobierno se puede convertir en poco tiempo en una situación diferente. Pero el tema, Hugo, ¿sabés cuál es? ¿En qué radica el cambio en el mundo? Que a veces la gente percibe o vive un gobierno que le dio beneficios, no solo en Argentina, sino en otras partes del mundo. Pero sin embargo vota a la oposición, vota al cambio, termina votando finalmente por los resultados que uno está viendo en el mundo contra sus propios intereses. Le decía entonces, para recordar y de alguna forma para poner una ventanita, apenas una ventanita, en relación a esta situación del día de hoy en la Argentina, donde Milei maneja toda la cancha política la maneja Milei, la oposición está absolutamente desconcertada, el peronismo está sin ninguna forma que uno pueda encontrar en él un elemento importante de oposición y de alternativa. Bueno, les recordaba, legislativa del 22/10 del 2017, Macri gana por un poquito más de lo que ganó Milei ahora. Viene el tema de la reforma, que era un cambio en la fórmula de actualización de las jubilaciones, que fue en diciembre del 2017. Viene toda la movilización, las piedras sobre el Congreso, y unos meses después, en junio del 2018, Macri acude al Fondo Monetario Internacional y a partir de ahí empieza una caída que lleva a que si Alberto Fernández no le da una mano con relación a la corrida
en la cotización del dólar, Macri tal vez tenía que irse por adelantado del gobierno. John Hegier dice, ¿Milei le va a dar a un funcionario relevante suyo al gobierno chileno y lo va a dejar ir con toda esa información privilegiada y con la relevancia de la disputa de un mandatario como Kast que tiene ambiciones con la Patagonia? Bueno, algunas de las preguntas que están circulando en este momento. Pero ¿no? está bien, es una situación absolutamente anómala, pero si le quiere pasar información no necesita ser ministro de Economía de CAS para pasar la información de la situación de la economía argentina, ¿no? Pero bueno, vos lo tenés adentro, es un funcionario, vos sabés que se manejan cosas secretas, privadas, de cómo funciona el Estado, de cómo es una política, y el tipo pasa del Ministerio de la Argentina al Ministerio chileno. Hal dice, es tan barato ser xenófobo y racista por estos días que hasta un enano tetón como Marra se permite ese lujo de bardear a la comunidad boliviana en la Argentina. Tenemos un Twitter, @Gerardo Yomal, nos podés escribir también desde ese lugar. Y Hugo... Es importante señalar, Gerardo, porque este año la inflación de Milei, después de 24 meses, en el año 2025 va a terminar alrededor del 32%, entre el 31 y el 32%. Esa inflación solamente fue superada durante el kirchnerismo en el año 2014 con la devaluación de Kicillof, en donde la inflación de ese mes fue del 38,70%. Viste que el INDEC, Sí, a propósito de la inflación, considera que el gasto del alquiler solo representa el 3,5% en el consumo total del hogar. Entonces, la cuenta sería la siguiente. Si ganás 1 millón de pesos, serían 35.000 pesos de alquiler, según la medición que lleva adelante el INDEC, que está totalmente desfasada y nada actualizada. Bueno, veremos cómo pega esto, y está pegando mal en los cuerpos y en las cabezas de millones de argentinos. La forma de transferir ingresos de los sectores más débiles a los sectores más poderosos está en toda la economía argentina, está en toda la política de Javier Milei. Pero les doy un ejemplo. Los yerbateros de Misiones. Ahí había un instituto que establecía un precio base para la yerba mate. Miren lo que pasó. Eso se eliminó. Los yerbateros son aproximadamente unos 15.000 pequeños productores que se dedican al cultivo de la yerba mate. Los molinos que procesan la yerba mate son 5 o 6 molinos. Sturzenegger, que es una especie de Pico de la Mirándola al revés. Ustedes saben que Pico de la Mirándola era un hombre de un conocimiento universal en la época del Renacimiento, en Italia. En cambio, Sturzenegger es una especie de Pico de la Mirándola al revés porque su ignorancia es infinita. En realidad, él agrega la firma a los proyectos que elaboran los grandes estudios de abogados de la capital federal. Imagínense que uno, por ejemplo, el de la reforma laboral, fue elaborado en el estudio, en los estudios de Julián de Diego, en el estudio de Funes de Rioja, que fue presidente de la Unión Industrial Argentina.
un hombre que no es industrial, era abogado y que presidió hasta hace poco la Unión Industrial Argentina. Bueno, vuelvo a Misiones. En el año 2023, el kilo de yerba al productor, se le pagaba 400 pesos. Y la yerba procesada en la góndola se vendía alrededor de 1.800 pesos. 2 años después, en lugar de 400 pesos que se le pagaba en el 2023, el kilo de yerba mate al productor se le paga 200 pesos. Y el kilo de la yerba en la góndola del supermercado no son 1.800, supera los 4.000 pesos. El tema es que van por la destrucción total del sistema productivo nacional y no se los está pudiendo parar. Este jueves va a haber una movilización donde va a participar la CGT, la izquierda, la CTA y seguramente se sumarán otros grupos y sectores no militantes encuadrados, pero que son opositores a este gobierno. Bueno, siempre la movilización, aunque a algunos les suene como algo viejo, suma. A ver acá si consigo un dato en este terreno que, mira, esto aparecía en el libro de Nicolás Tereshchuk, Progres del Mundo, que hacen las fuerzas políticas que se enfrentan a las derechas radicales. Y ahí se escribía, a propósito también de esto que se repite en distintas partes del mundo. Lo que estamos hablando de la Argentina, podemos hablar de Hungría, podemos hablar de otros países europeos, podemos hablar de Polonia, Estados Unidos, y la resistencia civil, pongo la cita, la resistencia civil tiene potencia. En Estados Unidos se debate mucho sobre los estudios de Erika Chenoweth, politóloga de la Universidad de Harvard, que calcula que cuando se generan movilizaciones que involucran alrededor del 3,5% de la población, se producen cambios políticos significativos. Se caen gobiernos, se caen regímenes. ¿Cuándo afecta a qué porcentaje? Más respeto a la movilización. 3,5% de la población. Es mucho, ¿no? Es como que si en la Argentina se movilizaran 1,5 millones de personas, pero bueno, sí, es muchísimo, pero fue la cantidad de personas hace poco, a propósito de la lucha por la universidad pública y gratuita, en todo el país se movilizó 1,5 millones de personas. Sí, fue una de las movilizaciones que va a quedar para la historia. Es decir, lo viejo funciona y bueno, hay que tenerlo a mano, lo viejo, lo nuevo y por todo lo que hay que inventar, digo, en cuanto a cómo se reacciona frente a estas derechas radicales que están llevando adelante esta venganza de los círculos rojos que, como decíamos, quizás hacen la cuenta en el sentido de que, bueno, quizás estoy perdiendo plata en distintos rubros, pero una vez que quede como tierra arrasada todo lo que tiene que ver con las conquistas laborales y los derechos ciudadanos, bueno, ganaremos más dinero. Viste que muchos fabricantes se están convirtiendo del día a la noche en importadores. Así es. Bueno, este es el modelo, un modelo raro porque seguramente a fin de este año, si vos ves los números del INDEC, te va a decir, bueno, la economía argentina, no sé, creció 2, 3, 4, 5 puntos, ponele. Pero lo paradójico de toda esta historia, que así como puede crecer en estos números y en estos sectores la economía, está destruyendo cotidianamente miles y miles de puestos de trabajo. En este periodo de 2 horas del tren, ya son muchos los argentinos que se quedan sin trabajo. ¿Hasta cuándo se va a aguantar? ¿Hasta cuándo
esta sociedad no se organiza? ¿Hasta cuándo esta sociedad puede llegar a decir, no, basta, hasta acá llegamos, queremos otra cosa? Bueno, eso es lo que todavía no sabemos, ¿no? Hay niveles de producción por debajo de la pandemia. El sector industrial está en el 61% de la capacidad productiva. En el sector textil apenas se llega al 35%, es decir, que de cada 10 máquinas solamente se usan 3,5 máquinas en ese sector. Hugo, les propongo... Sí, tenés... Sí, yo tenía algo, Gerardo, no sé, ahora paso lo que vos tenés. Yo había empezado con el tema de que a partir del 2026 Argentina será el único país de América Latina que no invierte en ciencia y tecnología. El símbolo de ciencia y tecnología en la Argentina es el CONICET. En esta semana se entregaron los Martín Fierros de Streamer, y el que ganó fue el Martín Fierro de oro. Fue por aquella cosa extraordinaria de la expedición que se hizo submarina, en el cual se descubrieron una gran cantidad de variedades. Vamos a escuchar, ahí lo tenés a mano, Roberto, al Martín Fierro al CONICET. En el momento... Le dieron a Pedro Rosenblatt, ¿no? Lo agarró él. Sí, después tengo la ironía de Pedro Rosenblatt con relación a carajo, que me pareció una ironía típica de cuando todavía era el pibe trosco, ¿no? Sí. Pedro Rosenblatt. Entonces, si tenés ahí a mano, Roberto, Martín Fierro al CONICET. Historia, histórico de Martín Fierro de oro. Atención todos, porque después de esto, a festejar. El Martín Fierro de oro es para... ¡CONICET! El oro no podía ser para otra transmisión más que esta, la única con científicos en stream. Durante 21 días, la expedición del CONICET al fondo del mar logró más de 18 millones de visualizaciones y despertó en grandes y chicos un amor innegable por la oceanografía y la biología marina. Marcó un hito histórico para la ciencia y la tecnología de nuestro país. Hasta gente que no sabía lo que es el stream se conectó para seguir la expedición que descubrió 40 especies nuevas a bordo del buque RB Falcor del Smith Ocean Institute, con los relatos de Nadia y los demás científicos que fueron durante casi un mes la compañía de muchísimos argentinos y nos regalaron miles de clips virales y momentos inolvidables. Un premio que seguramente esté celebrando la estrella culona. Entrega por Astra al señor Luis Ventura. CONICET, ganadores del Martín Fierro de oro. ¡Bravo! Es interesante también señalar que todo el público se paró y aplaudió la decisión de otorgar el Martín Fierro al CONICET. Y después, como una nota de humor, Pedro Rosenblatt hizo este comentario cuando le dieron a él, creo que se llama Industria Argentina, el programa, y recibió el Martín Fierro. Fíjate si lo tenés ahí a mano, Pedro Rosenblatt al ganar el Martín Fierro. Y el ganador de esta terna es Industria Nacional Gelatina. Recorre la realidad argentina con humor, análisis y una mirada federal. Con Pedro Rosenblatt a la cabeza, el equipo entrega datos, entrevistas y observación social con el sello de contracturado propio de Gelatina. Como si fuera una sobremesa, con mucha política e ironía. Su comunidad y los jingles son parte fundamental de un programa que busca atravesar las conversaciones políticas y sociales con los análisis y con humor. Entrega por Astra Norberto Chan. Buenas noches, Roberto. ¿Cómo le va? Pedro, hijo, felicitaciones. Felicitaciones. ¿Cómo? No, vayan a recibir, tranquilos. A disfrutar de este premio. Es una de las mesas más activas en la Sí, noche. sí, mucha onda la mesa ahí adelante de todo.
Bueno, buenas noches, muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Nos pone muy contentos. Arrancamos Gelatina con muy poco, crecimos mucho, eso nos genera muchísimo orgullo. Compartimos la terna con excelentes programas. A mí particularmente me produce especial alegría ganarle a Carajo, que de los canales financiados con los fondos reservados de la CIDE es mi favorito. Gracias. Seguimos en el tren. Osvaldo Nemirovsky dice: es improbable que desde un conurbanismo cada vez más pequeño como concepto de poder se recupere nacionalmente el peronismo. La Argentina le debe mucho históricamente al peronismo. Ahora el peronismo le debe a la Argentina su imperiosa recuperación y, por qué no, su redención. Guido de Mar del Plata: una ley de facilitación de despidos en medio de un proceso de destrucción de empleo formal privado. ¿Qué podría salir mal? Y bueno, acá hay varios colegas a propósito de las elecciones en Chile. Como les dijimos, todo tiene que ver con todo. La ultraderecha está avanzando y muy fuerte en esta parte del continente. No fue hace tanto tiempo que los estudiantes chilenos daban los molinetes diciendo que no eran por los 30 pesos desde el Cospel, sino eran por los 30 años de dictadura y de pinochetismo. Y sin embargo, la ultraderecha y la derecha chilena acaban de ganar en forma impactante la elección en Chile. Olga Warner en México dice: con tristeza, desde esta parte sur del mundo, digo que los chilenos no tienen puta idea a quién votaron y de la catástrofe que se les viene encima. La puesta en marcha de la pedagogía de la crueldad. Hoy Katz estuvo en Argentina, se reunió con el desquiciado y corrupto de Milei. Fuerte la periodista. Y Pablo Stefanoni dice: hay muchas críticas y balances para hacer en relación al gobierno de Boric, pero la más delirante es la que dice que la izquierda chilena perdió por no ser suficientemente bolivariana y no apoyar a Maduro y a Putin. Bueno, los debates que también se están dando de las izquierdas en Latinoamérica. En La Nación se publicó un reportaje a Pablo San Martín, que es un contador público que dirige el capítulo argentino del índice de calidad de ELIT, y hace un análisis sobre las élites argentinas, y dice que la élite argentina es profundamente predadora. Su principal característica es que pone el foco en el flujo de efectivo inmediato y no en el valor patrimonial de sus activos a largo plazo. Es decir, trata de hacer dinero rápido, fugarlo del país, y el país tiene poca preocupación. El país no está entre las preocupaciones de la élite, que implica fundamentalmente los sectores más ricos. Bueno, hay una tarea, ¿no?, para un próximo gobierno, para otra ideología, para el peronismo, para el progresismo, la centroizquierda, cómo construir una malla, un sector empresarial que alguna vez tenga una visión global, nacional. Digo global como el país insertado en el mundo, que por supuesto debe y puede comerciar con los Estados Unidos, pero también mirando en este momento qué es lo que pasa con China, con India, con Rusia. Bueno, estábamos con el gobierno de Alberto Fernández ahí muy cerca de los BRICS. Bueno, esa historia fue cortada de cuajo, ¿no?, por la ultraderecha argentina que se alinea, que hace la venia totalmente con el gobierno de los Estados Unidos. Hablaste del gobierno de Alberto Fernández. Yo vengo insistiendo porque como se pega tanto a un caído y más allá de las enormes falencias y el poco atrevimiento que tuvo el gobierno de Alberto Fernández, me resulta extremadamente chocante cuando desde las propias filas del peronismo, ni hablar de gente que integra nada menos que el gobierno de Milei o integró el gobierno de Macri, se habla del gobierno de Alberto Fernández como el peor gobierno de la historia argentina. Y lo escuchaba a Grabois el otro día diciendo: yo creo que este posicionamiento que hemos tenido ha resultado muy equivocado. Que efectivamente podemos hacer numerosas críticas al gobierno de Alberto Fernández, pero no puede ser que no se recoja cosas muy positivas que hubo en el gobierno de Fernández. Y esto me parece que es hora de empezar a considerarlo desde, más allá del tema del vacunatorio VIP y de la fiesta de olivos, que son absolutamente criticables. Todo el tema de la pandemia es algo que, con el desconocimiento y con las limitaciones que tenía la Argentina, fue un hecho positivo. Lo mismo el aprovisionamiento de las vacunas, el hecho de haber mantenido la actividad económica. Incluso en algunos sectores hoy hay menos actividad económica que con relación a la pandemia, cuando estaba todo parado. Entonces, se hizo un esfuerzo enorme de parte del Estado. Por supuesto que uno puede decir con el diario del lunes, y tal vez como se hizo en otros países. Estuve hablando el otro día con Pilar Calveiro, que es una politóloga argentina radicada hace muchos años en México, algunas diferencias con relación a México, en donde era no en forma tan generalizada, sino por regiones, no se atendió tanto, abrían y cerraban, en fin, fue otro criterio y le anduvo bien a los mexicanos, por ejemplo. Pero
ahora es sencillo, ahora sabemos mucho sobre el tema. Pero también ahí hubo otra construcción política de México, porque vos no lo viste a AMLO, a López Obrador limando a Claudia Sheinbaum, una interna feroz dentro del propio movimiento. Se corrió, hace declaraciones de vez en cuando, pero la que manda es Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum no es una delegada del presidente anterior. Continúa una línea, pero ella es la que decide. Ella tiene juego propio, ella tiene su personalidad, su política, su forma de decir las cosas. Te propongo que escuchemos a la presidenta mexicana. Esto también para verlo, porque habla de sus vestidos, de sus diseños. La premiaron, pero demuestra en realidad. Pero, bueno, opone un poco, Roberto, lo que dijo Sheinbaum mejor sobre la elección en Chile. Debe analizar cada país. Evidentemente nosotros queremos que haya más gobiernos cercanos al pueblo, pero que siempre se decida de manera democrática. En el caso de Chile fue una votación democrática, eligió el pueblo de Chile quien quiere que lo gobierne. Creo que es un momento de reflexión para los movimientos progresistas en América Latina de por qué se dan estas circunstancias. Yo creo que esto no se va a dar en México, porque, número uno, hay mucho apoyo popular al gobierno, porque estamos cumpliendo y no hemos traicionado lo que nos comprometimos. Número dos, hay resultados. La disminución de la pobreza, de las desigualdades, y la mayoría de las y los mexicanos está de acuerdo con la transformación que está viviendo nuestro país. Y da resultados, siempre da resultados. Honestidad y resultados. Y nunca va a abandonar lo que nos comprometimos y la visión de que el gobierno está para servir al pueblo. Hugo, un poco, yo antes decía que el mundo está cambiando y a veces hay poblaciones que tienen un gobierno que les genera un mejor estilo y condiciones de vida y sin embargo votan para el otro lado, ¿no? Quieren el cambio, votan en contra. Bueno, ahí, sin embargo, Claudia Sheinbaum se mostraba confiada, diciendo que tenemos resultados, tenemos honestidad, estamos trabajando por el pueblo. Sería difícil que la ultraderecha gane en México, ¿no? Algunos llamados de los oyentes, Juan de Parque Centenario, dice buenas noches a todos siempre, escuchando el tren. Acá tenía una consulta, dice, compré el mensaje, Arafat, una gran imaginación y mucha voluntad política. Bueno, para cambiar las cosas, indudablemente. En el programa pasado, estuvo el médico y después llegó una consulta. Sí, un médico que había trabajado en el Garrahan, cirujano infantil, ¿no? Pediátrico, sí. Un hombre de prestigio a nivel de toda América Latina. Aquí había quedado un oyente que preguntaba. Decía entonces, excelente la presencia del médico Horacio, claro, simple y ameno. Hago una pregunta médica y una social. ¿A qué edad se puede ser donante y en qué hospitales públicos se realizan los trasplantes? Yo le trasladé la consulta al médico fuera del programa y él me contestó: no hay una edad límite para ser donante, pero siempre se tiene en cuenta que algunos órganos como el corazón, pasados los 50 años, comienzan a tener algún tipo de alteración producto de la edad, lo cual no genera problemas en la vida cotidiana, pero sí, esas alteraciones podrían generar un fracaso o un aceleramiento de ellas. El Hospital Público de Adultos que hace trasplante es el Argerich. También lo hace el Hospital del Cruce y el niño, por supuesto, el Garrahan. El Hospital del Cruce, yo tengo información que es un hospital de nivel internacional. Fue inaugurado durante el kirchnerismo. Sí, seguimos en el tren, viste, una buena noticia desde el punto de vista cultural. La película Belén, dirigida por Dolores Fonsi, quedó entre las 15 preseleccionadas al Oscar a mejor película internacional. Bueno, el cine argentino siempre dando en la tecla desde un lugar positivo, ¿no? Bueno, insólitamente, en la ley de reforma laboral, o como ellos dicen, de modernización laboral, entran cuestiones como la supresión de fondos que iban al Instituto Nacional del Cine, al teatro. Son cosas insólitas que pasan. Hace mención a una rebaja de impuestos a las ganancias, a empresas. Por eso hubo una impugnación que cuando hay modificaciones desde el punto de vista impositivo no puede entrar por el Senado, como quiere hacerlo el gobierno, sino a través del Poder Ejecutivo. Vos hablabas que están sacando toda la guita al teatro independiente. Mirá lo que dijo Cristina Vanegas, actriz. Una actriz notable. Consagrada y de larguísima trayectoria. Estamos pasando en la cultura un momento realmente gravísimo, donde estamos todos amenazados y desesperados. No había conocido este nivel de crueldad en un marco supuestamente democrático. Esta realidad me tiene estremecida. Soy jubilada y cobro la mínima. ¿Quién habla? Cristina Vanegas. Me cruzaba con un actor y director también de larga trayectoria en el ámbito de la comicidad, del humor, del clown, y me contó que se lo invitaron a Plátanos, una localidad cercana a La Plata, y bueno, creo que hizo un unipersonal en una institución. Y bueno, el hombre vive de su trabajo, vive del teatro. Dice, bueno, entre ida y vuelta con el auto hasta casi llegar a La Plata, y la guita que me dieron cobré 2 mangos con 50. Como que todo el día de laburo no le representaba absolutamente nada. Y te estoy hablando que un tipo que es un actor con décadas de trayectoria, director, está entrando esta revancha oligárquica
a millones de argentinos de distintas clases sociales. Por eso digo, o se para este proyecto político con herramientas democráticas, o nos vamos a convertir en un país como Perú, con todo respeto, con tantos otros países latinoamericanos, donde los que viven bien son una ínfima minoría. Este fin de semana, lamentablemente, si bien eran personas grandes, hubo 3 muertes que impactaron muy fuerte. Uno de plantelio, 96, 97 años, que seguía trabajando, un actor notable del cine argentino, protagonista de películas memorables, entre ellas, para citar nada más que 2, aquella basada en el libro de Mario Benedetti, en ese amor de un hombre grande que se enamora de una chica joven, y finalmente, bueno, la felicidad, como sucede en muchísimos casos, es un relámpago o es una etapa en la vida de una persona. Finalmente su pareja, con la que la película narra una parte de su vida, muere. Está La Patagonia Rebelde, en donde la interpretación del teniente coronel Varela, que es el que asesina a más de 400 peones patagónicos, y la escena final, cuando los estancieros de la sociedad rural, la mayor parte de ellos ingleses, le cantan en inglés que es un buen compañero. El rostro de Alterio, dándose cuenta que había pateado para el lado equivocado, es una imagen memorable. O aquella de Historia Oficial, donde la imagen final, cuando tiene el conflicto con su mujer, que quiere saber cuál es el origen de la hija que él había traído, de la piba que había traído a la casa, que era hija de una persona desaparecida. O, en fin, o aquella famosa puteada en la Patagonia, en donde grita: vale, puta madre, que vale la pena estar vivo. También murió Eva Ghiberti, una mujer excepcional, un emblema del psicoanálisis argentino, una mujer que en la década del 60, junto con su compañero de entonces, Florencio Escardó, fundó Escuela para Padres. Recuerdo que la entrevistamos un par de veces a Eva. No era una entrevistada sencilla, era una entrevistada que enfrentaba al entrevistador, y nunca pude olvidarme de una respuesta que reproduzco porque ella la hizo pública en aquel programa. Yo siempre sentí una notable simpatía hacia su pareja, Florencio Escardó, porque era el fundador prácticamente de la pediatría argentina, el hombre que descubrió algo notable, sencillo pero notable, que los chicos que se internaban solos en los hospitales sufrían de hospitalismo, y por eso él revolucionó a la pediatría internando al chico con la madre. Además, Florencio Escardó era un hombre de un conocimiento universalista, y como humorista, eso lo recordamos con Bogelman, el martes pasado, Florencio Escardó publicaba en el diario El Mundo unas crónicas humorísticas bajo el seudónimo de Piolín de Macamé. Yo lo imitaba, yo hice alguna cosa al estilo de Piolín de Macamé, era un imitador nada más de Florencio Escardó. Entonces, en un reportaje a Eva Ghiberti le pregunté, teniendo en cuenta que además ellos en televisión se presentaban juntos, trabajaban juntos, le pregunté cómo es la vida de pareja con una figura de las características de Florencio Escardó. Y ante mi sorpresa, Eva Ghiberti contestó: un infierno. ¿Qué nivel de sinceridad? Les recomiendo, a propósito de Eva Ghiberti, creo que es una mujer que va a quedar, ¿no? Para la historia, porque una psicóloga que marcó un rumbo, una diferencia. Hay un reportaje hermoso que le hizo María Moreno hace 20 años a Eva Ghiberti, donde entra en otro tema con Eva Ghiberti, entra en el tema de la relación con los animales. Y María Moreno cita a un filósofo y gourmet, Michel Onfray, que ha permitido que una gata destroce su elegante departamento tapizado de libros. Sigmund Freud entendió el narcisismo a través de una gata que lo despreciaba, y Jacques Lacan, con fama de totalitario, se dejó dominar hasta la indignidad por una perra. Y Eva Ghiberti también, cuando la periodista solo antepone su amor a un gato birmano, al que siente un amor que también siente por unos gorriones vividores. Parece que Eva Ghiberti decía, señalando la ventana: ahí llega uno de los gorriones a la 1:30 de la tarde, parece que hoy está atrasado, tiene vacío el comedero, así que dentro de un rato te echo alimento. El otro comedero está sucio porque la señora que los cambia está de vacaciones. Sí, yo la entrevisté ahí en su casa, ahí en Barrio Norte, frente a la Plaza Vicente López, y ella reconocía, ¿no?, a los pájaros que se posaban en su ventana, y decía: viene este y otro que es borderline, porque cuando hay una hoja de la ventana abierta, él trata de entrar por la otra y se golpea la cabeza. Llegué a tener palomas en el techo de yeso en el tiempo, caía material fecal en el baño. Bueno, ahora que soy un bronce, con eso de ciudadana ilustre, me voy a poner escatológica, y se le dieron un premio como ciudadana ilustre. Pero ella decía: pero es que a mí los animales se me imponen, y con las horas que paso acá en mi casa ya los tengo fichados. Hace muchos años, por ejemplo, aquí no había termotanque en tu casa, sino calefón, porque estos edificios son antiguos. Todos los años venían las golondrinas y se acomodaban en el ventanal de la cocina, una suerte de respiradero al que le faltaba la rejillita. Y ese amor por los animales, agrega: un día escuché piripi y no eran esos pájaros, era la cría,
una seguramente más inquieta y curiosa que las otras, decidió meterse en el calefón. Al encender el calefón, los alaridos que escuché y el aleteo angustioso. Apagamos. Por suerte no apareció ninguna muerta, pero a partir de ahí hice cerrar ese lugar. Esto fue en los años 70. Y desde esa época vienen y revolotean buscando el antiguo respiradero. Bueno, una faceta un poco desconocida, ¿no?, de la relación con los animales de parte de Eva Gilbert. Trabajó en el Ministerio del Interior, uno de sus últimos trabajos, con Aníbal Fernández. La película que no le di el título y que hacía el trabajo de él, que hablaba de la novela, filmado sobre la novela de Mario Benedetti, La Tregua, ¿no?, que Ana María Picho y Héctor Alterio. Sí. Y también murió este fin de semana Ernesto Acher, uno de los fundadores de Lelutier. Él se alejó después de unos cuantos años de Lelutier y creó la Banda Elástica, que también fue muy ingenioso, en donde hacían música como Lelutier en serio, también con algunos aspectos humorísticos. De manera que este fin de semana murieron entonces Eva Ghiberti, Ernesto Acher y Alterio. Alterio, que como les decía, es una pérdida notable del teatro, del cine y del teatro argentino. Yo Alterio lo vi todavía cuando él con Alejandra Boyo y Pedro Asquini habían creado un nuevo teatro en la calle, me parece, de la Suipacha. Después se mudaron a la calle Corriente. Él se aleja de Asquini y Boiro y entonces empieza a hacer su propio recorrido. Pero hay que tener en cuenta que tuvo que exiliarse por las amenazas de la AAA. Incluso, fíjate lo que son las cosas, cuando en la Argentina se dio Cría Cuervos, se suprimió la parte de la participación de Alterio en la película. La censura de la dictadura no permitía ni siquiera que en el cine, estando exiliado, Alterio apareciera en la película. Seguimos el tema, estamos hablando de artistas, de la psicóloga Eva Ghiberti, de Acher, de Lelutier, y ahora sigo con la recomendación de la semana pasada, porque bueno, finalmente terminé el libro La niñera de la KGB, Laura Ramos, y ahora sí, les puedo decir que se lo sugiero, un libro interesante, donde te podés meter en la historia, en su familia, en la izquierda, en la Unión Soviética, en la represión. Es un libro que tiene mucho trabajo y tiene mucha autenticidad de la autora, que de alguna manera, trataré de no spoilearlo, pero esboza, así como se les infiltró una niñera que respondía al uno de los servicios más sanguinarios del mundo, que respondía al estanismo. Ella sentía que su padre, que su mamá, que su papá, Abelardo Ramos, y mucha gente que los circundaba, amigos, contactos, también eran como raros, tapados, ocultadores, mentirosos, como que repitieron un poco el esquema del personaje central del libro, que es una espía rusa que había estado cerca ahí del asesinato de León Trotsky, pero bueno, como que pasa una factura enorme a los padres por cómo fue su vida, cómo la criaron, y ella terminó totalmente alejada. Entiendo, Hugo, vos sabés de esto también bastante, de lo que es la izquierda nacional o la izquierda en general. Sí, no, ella nunca tuvo una participación. No, pero como que como esta historia familiar, donde bueno, todo esto era muy activo para ella, ¿no? Ella cuenta, al final del libro, dice que de alguna forma el libro es un homenaje a la madre, que estuvo opacada por la brillantez del padre, ¿no? Ella, de alguna forma, es un homenaje que intentó también, a través de toda esa historia tan truculenta, un homenaje a su madre. Claro, pero también le pasa factura diciendo que, bueno, que Abelardo Ramos tenía una pareja paralela, otra familia, otra esposa, y bueno, la madre lo sabía, y bueno, estaba totalmente ocultada, o vivía en un departamento durante 7 años, creo que era en Malvin, en Montevideo, y bueno, ese departamento nunca lo pagaron, nunca había una renta, como también era todo raro, como medio oculto, no se terminaba de saber cómo funcionaba, ¿no?, la vida en la realidad. Ella cuenta justamente del motivo de la separación, que los padres lo ocultaron, hasta que ellos después, más grande, tomaron conocimiento que fue una infidelidad de Abelardo Ramos, pero por otro lado agradece que les lo hubieran ocultado, porque ellos, tanto ella, Laura Ramos, como su hermano Víctor Ramos, vivieron esos 7 años de los mejores años de su vida ahí en Montevideo. Bueno, así que la recomendación de la niñera de la KGB por la periodista Laura Ramos. Tenemos ahí, Roberto, música para compartir con la audiencia de PEN. Dale. En tu pelo tengo yo el cielo y en tus brazos el calor del sol. En tus ojos tengo luz de luna y en tus lágrimas sabor de mar. En tu boca hay un banal, mieles en el cielo. Escucho ya tu voz por tu pelo y soy todo lo que anhelé. Por eso me enamoré, siento muy adentro del corazón. En tu pelo tengo yo el cielo, en tus brazos el calor del sol, en tus ojos tengo luz de luna y en tus lágrimas sabor de mar. En tu boca y un panal de miel, en el cielo escucho ya tu voz por tu pelo y todo lo que anhelé, y por eso me enamoré. Siento campana
Interesante dos comentarios contradictorios sobre el apoyo de Trump al gobierno de Javier Milei. La Nación, a través de su editorialista, Carlos Pañi, escribe en el día de hoy: da la impresión que el respaldo tan enfático de Donald Trump y Scott Bessent al gobierno de Milei a la gestión de Luis Caputo no se suspendió, pero se detuvo. Probablemente, con los datos que tenemos a la vista, no habría que esperar otro cheque. Eso no quiere decir que no haya que esperar respaldo político de Trump a Milei, inclusive en el Fondo Monetario Internacional. Pero si estamos hablando de nuevos fondos, daría la impresión de que eso es imposible por un problema inclusive interno de la política de Estados Unidos, donde Trump está perdiendo elecciones. En cambio, página 12 el domingo... Esto a propósito de perder elecciones. Sí. Como Milei está tan entrampado, tan asado, tan asociado, otra que relación con los Estados Unidos. Si el año que viene hay elecciones en los Estados Unidos, en todos los dígitos, y al Trump le va mal, eso también va a ser un golpe político, ¿no? Además, eso está poniendo en duda, que bueno, ahora uno podría suponer, yo por dije que la billetera estaba abierta. El tema es que Donald Trump, así como hoy te abraza, mañana te da una patada en el empujes. Digamos, viste el juego geopolítico. Zelensky era un genio que luchaba contra Rusia, pero en los 2 minutos Trump se dio vuelta y le dijo de todo públicamente en la Casa Blanca. Y en este contexto me parece que también lo puede largar en cualquier momento y terminar de hacer un arreglo con Putin. Así que las alianzas con este tipo de líderes tan particulares también puede terminar con un boomerang, como todas estas especulaciones que estás citando, ¿no? Claro, ese es el comentario en la Nación de Carlos Pañi. Leandro Reno, en página 12 el domingo, en cambio dice lo contrario. Mirá. Dice: fuentes que frecuentan la Embajada de los Estados Unidos admitieron ante página 12 que hay allí funcionarios del Departamento de Estado que llegaron con la orden expresa de hacer todo para sostener al gobierno de Milei. La tarea que tienen en lo inmediato es lograr de manera urgente un préstamo repo de bancos estadounidenses. Fíjate, con noticia contradictoria. En realidad, la noticia de página era más lógica en la Nación y la noticia de la Nación era... Más para la página, pero bueno, viste que los estereotipos o algunos esquemas a veces se rompen, ¿no? En esta realidad. Y te veo a vos, Hugo, que tenés sobre la mesa del tren periodismo impuro mucho papel, muchas hojas impresas, Sí. tenés tu impresora con una tinta que está bien cargada, diarios subrayados, que no es algo común que uno vea en los streamings o vea en las radios. Sin embargo, me sentaba yo en un café en Villa Crespo y por ejemplo que viste personas ¿Leyendo diario? arriba de los 70 años, ¿no? Cada una bueno. de ellas en forma estimada, que estaban leyendo el diario de papel, cosa que no es común. Claro. Vos sabés que hace unos años muchísimos cafés dejaban 3 o 4 diarios, hoy eso ha disminuido muchísimo. Pero imagínate vos que un fin de semana se dejan La Nación y Perfil, y no un ejemplar de cada uno, ponele 5 ejemplares de uno, 5 ejemplares de otro, estás hablando que son 60.000 pesos más o menos eso, a 6.000 pesos cada diario. Sí, bueno, pero digo, estamos en otro mundo, estamos en otra política, estamos en otras cabezas, hay que pensar todo de nuevo, hay que repensar la cosa, así como el diario de papel se ha corrido algunas palabras, algunos discursos, algunas formas también están corridas, y bueno, la política nacional y popular tendrá que aprender cómo enfrentar y cómo construir un termómetro que al día de hoy lo sigue, como vos también decías al principio del programa, manejando la ultraderecha de mano de Milei, que no tiene ningún tipo de oposición, el radicalismo ha desaparecido. Han designado una persona muy joven, de ex intendente de Venado Tuerto, Sí, 36 años. que también me parece que lo escuché un gatillillo ya un poco cantador de echarle la culpa de tantas cosas al kirchnerismo, ¿no? Mira, acá me parece interesante con relación a cómo explicar cosas que gente que trabaja en los sectores populares no cuentan. Lo mencionaste a Mayra Arena. Yo tengo una declaración de Mayra Arena muy fuerte que dice que nadie se siente desocupado. Creen que están emprendiendo. Se sienten más identificados con Galperín que con el peronismo. Ahora bien, un hombre que maneja mucho este tema, que es Rodrigo Sarazaga, es profesor e investigador del Instituto Universitario Centro de Investigación de Acción Social. ¿Sabes qué? Es un sacerdote jesuita. Un sacerdote jesuita que en ese Centro de Investigación y Acción Social ocupa el mismo dormitorio que ocupó Jorge Bergoglio cuando vivió en el Colegio del Salvador sobre la avenida Callao en Buenos Aires. Bueno, en un reportaje aparecido en Clarín hay 2 aseveraciones que me produjeron un impacto muy, muy fuerte. Una de ellas dice Sarazaga: cuando yo hago una encuesta en las villas y pregunto ¿qué es el Estado presente?, a veces hasta no entienden la pregunta. ¿Es algo de WhatsApp?, me preguntan. Sí, como si fuera el estado de WhatsApp. Fíjate esta otra, cuando le mencionan la justicia social, pregunta de qué me hablan. Si esto tiene una amplitud significativa, uno debería preguntarse, ¿pero qué ha pasado? No se ha transmitido nada de estos conceptos que no era necesario ser un teórico ni un sociólogo, sino que era la vida misma la que transmitía de padres a hijos. Se pregunta el Estado presente en la justicia social. Es incluso la Iglesia, si no viene por el peronismo, viene por la Iglesia, pero más por el peronismo que lo llevó a cabo, ¿no? Mira, por otro lado, aquellos que hacen una vida en términos del lugar común normal, en los sectores populares. Dice un chico: hice todo lo que me dijo mi mamá. Terminé el secundario. Estudié. Entonces, ¿por qué estoy limpiando baños? A veces, la aspiración es muy minimalista. Es no caer en el mundo de la droga. Eso es todo como aspiración de una familia. También tiene una aseveración absolutamente razonable que dice: no es que hay pobres porque hay punteros. Hay punteros porque hay pobres y porque están segregados. Seguimos en este periodismo impuro, Twitter, @Gerardo Yomal. Hugo te va a pasar un WhatsApp para que puedas dejar también vos alguna opinión o mensaje. 11 51 74 94 21. Acá a propósito de que vos mencionabas la pregunta del programa anterior, dice Lorete, gracias por la respuesta, y además quiere mencionar que los trabajadores y la CGT tendremos un desafío mayúsculo este jueves: lograr una marcha masiva que demuestre contundentemente que no todos estamos de acuerdo con esta política regresiva y endeudista. Y Hugo, la verdad que
yo comenté con vos y con la audiencia esta idea que evidentemente una parte de la población, incluso que contra mi ley, no siente también una fuerte identificación con un partido político, con un movimiento, el peronismo está abajo, y bueno, te hablaba de los recitales, ¿no? Sí. Te hablaba de que, bueno, que por ahí había, aunque sea por momentos, el abrazo, la comunidad tuvo la posibilidad justamente en el salón de bomberos de la ciudad de Buenos Aires, en La Boca, se armó una especie de festival que se está haciendo una vez por mes, con el título Del Paraná al Riachuelo. Tiene que ver con el chamamé. Y bueno, se reunieron cientos de personas a cantar, a bailar, a comer comida típica de la Mesopotamia, había sopa paraguaya, es decir, desde un lugar autogestivo. Los bomberos voluntarios de La Boca ponían un salón histórico, ¿no? Que debe tener 70 años, y bueno, la gente llegaba, aportaba algún dinero para pagar el costo, digamos, de los parlantes, se vendía comida, se cantaba y se bailaba, y transitaban distintos grupos y distintos conjuntos. Bueno, ahí también, ese era un grupo un poco más pequeño en relación a los estadios que te mencionaba antes, pero bueno, había alegría, había comunidad, había abrazo, había cercanía, es decir, esa Argentina sigue dando vueltas, aunque uno a veces si vos viaja mucho en la línea B o en otros transportes, uno mira y la gente está como, ¿no?, caída, tristona, hay como una depresión de que no se sabe qué hacer, cómo dar vuelta esta tortilla. Incluso tuve la posibilidad de charlar hace unas semanas con un dirigente sindical de un gremio chico, que dentro de todo ellos sostienen sindicatos, sostienen empleo y pueden tener un promedio de sueldo un poco mayor, digamos, que el promedio, que está muy caído de los trabajadores argentinos. Y eso nosotros tenemos como una agenda general, una agenda nacional, digamos, en la Argentina, pero en algún sentido como que estaban un poco también depres, bajón, porque no se sentían eco, ¿no?, en una parte importante de la población. Bueno, por eso, como decía el oyente, este jueves esta manera de CGT, que obviamente no va a cambiar, no primero la situación política, pero bueno, es un momento de estar en una manifestación, de estar en grupo, de estar en comunidad, de hablar. Pero la manifestación tiene presión sobre los legisladores. Es importante que quede clarificado las cosas que hay en la ley. El hecho de que el emperador te pueda dar una vez cada 3 años vacaciones en verano. Sí. Esto significa que este gobierno, que habla entre otras cosas de la baja natalidad, en general las principales funcionarios del gobierno no tienen hijos. Es muy gracioso esto. No tienen hijos, pero hablan de la baja natalidad. Van a plantear en la ley laboral, y si sale de esta forma, imagínate vos, trabaja el hombre y trabaja la mujer y tienen hijos. Si le dan las vacaciones, una en mayo y otra en septiembre, ¿cómo van a ser los chicos? No pueden. Es decir, es todo un planteo de desagregación familiar, seguramente por 2,50 pesos. Es realmente muy, muy absurdo todo esto. Y es decir, no es una ley como ellos lo presentan para contratar personal, es para facilitar por el momento, en este contexto, los despidos. En un contexto de desocupación creciente, un modelo que no genera fuente de trabajo, avisa el juego para que despidan y maltraten, y lo que está generando es un terror, un miedo en los que ya tienen laburo, porque las amenazas también en algunos casos patronales, bueno, te saco por una persona más joven que le voy a pagar la mitad del salario y más sola. Pero cosa más elemental, claro, cuando vos tenés una enfermedad que de pronto estás meses porque la enfermedad fuera de tu lugar de trabajo, cuando volvés, ahora te puede volver, imagínate que vos seas una persona que sea un empleado administrativo. Y cuando vuelves, no estás obligado a respetar el mismo trabajo. No puedes dar más cansa, por ejemplo. ¿No? Todo es de esta forma, el planteo. Todo está hecho, no hay un solo beneficio para los trabajadores. Es todo beneficio para el empleador. Esto es lo que el peronismo y la Nacional Popular tiene que de alguna manera transmitir con palabras fáciles, con conceptos entendibles a la mayoría de la población, que en algunos casos, bueno, quizás están de acuerdo con lo que plantea el gobierno. El investigador Daniel Stengel, a propósito de lo que hablamos en el tren, dice, 2025 tiene una gran anomalía. Es la primera vez en 3 décadas que la economía crecerá y se destruirán empleos formales en el sector privado. Hasta ahora, siempre que crecía la economía, se creaba empleo. Y casi siempre que caía, se destruía. Se rompió eso en el 2025. Hoy hay 30.000 empleos formales privados menos que el año atrás. ¿A qué se debe esto? La composición del crecimiento importa. La economía viene estando traccionada por ramas poco intensivas de empleo, petróleo, minería, finanzas, mientras que otros que mueven mucho más la aguja, como industria y construcción, están muy, muy flojas. Vos ves que, no sé cómo se llama a esta democracia, en el sentido de que el Parlamento vota leyes a favor del financiamiento de los discapacitados y a la universidad, y el gobierno directamente no las cumple, no las pone en el próximo presupuesto. El gobierno lo que ha hecho estos 2 años es vivir del ajuste permanente. Un palo que se mueve la cola, que más ajuste es imparable el ajuste. Bueno, en la historia, por lo menos podemos recordar 3 situaciones, ¿no? El trujillo hablaba de la revolución permanente. Menem, cuando le señalaban la multiplicación de casos de corrupción, hablaba de la casualidad permanente. Y mirá, pasa la historia como el ajuste permanente. Hablamos de Chile, de la derecha, América Latina, de que Trump quiere correr también a Lula. Eso sería una coronación fundamental. El gobierno norteamericano saca un presidente que marca soberanía, que se enfrenta al dueño de Twitter, que tiene una política en gran parte mirando a sectores populares. Sería un gran éxito. Veremos si lo logra. Silvia González dice, a propósito de Kast y de Chile, debe ser la primera vez que el hijo de un nazi literal gana presidencia de un país en América Latina. Hay coherencia. La casta Kast, funcionarios de la dictadura, diputados, senadores, apoyó y admira a Pinochet, otro símbolo de la ejecución de seres humanos como política de Estado. Fíjate lo que dice Indalecio. Sí. Hola del tren, escucho el programa con mucho afecto. Durante 20 años compartí esas horas diarias y horas semanales. Estoy agobiado por esta esquizofrénica realidad que nos pertenece. Les mando un gran abrazo, Indalecio de Palermo. Hubo, la semana pasada pasamos el testimonio, era de Daniela Bassi. ¿Cómo se llama la actriz? Valentina Bassi. Valentina Bassi. Estamos confundidos. A propósito de que el gobierno, rompiendo las reglas democráticas, ¿no?, está dando guita a una ley que votó el Congreso Nacional. Vamos a escuchar a otra actriz que también tiene un chico con distintos problemas de salud, un poco más de eso, que es Julieta Díaz, que nos va a hablar de esta temática. Pero nadie sostiene esto, nadie sabe algo de esto. Porque realmente como una especie de paradoja, no sé, es increíble. Te están robando, te siguen robando, se están jugando, pero te siguen robando. Así, en la cara, a las personas más humildes y más vulnerables de este país. Eso es lo que está pasando. Yo sigo intentando entender y unir la información y tratando de compartirla con ustedes para ver si podemos entender bien lo que está pasando.
El caso Andis con Españolo y todas las coimas y 48 millones de pesos y los $700.000 en efectivo en la casa de uno de estos personajes que le han robado el dinero, lo han sacado de los medicamentos de las personas con discapacidad, sobre todo incluir salud, que son las personas más pobres del país, que no tienen ni obra social ni prepaga para poder cubrir, por ejemplo, sus medicamentos para la epilepsia. A esas personas le han robado, de esas personas se han reído mientras nos decían en la cara, ganando las elecciones, que no había plata y que había que hacer un esfuerzo más. Esas personas. Ahora, esas mismas personas en el poder son las que además ahora frenaron el amparo colectivo en Campana. El amparo colectivo en Campana de personas con discapacidad y familiares estaba avanzando muchísimo con un juez muy honesto que estaba en la causa y que por suerte podía defender la cosa más que defenderla, pero lo frenaron. Hicieron triquiñuelas judiciales y frenaron la causa. Estas mismas personas que robaron los medicamentos del mismo ámbito, del mismo gobierno, las mismas personas, de esas personas que robaron, después dijeron, no, vamos ahora a frenar esta causa colectiva para atrasar la implementación de la ley de emergencia de discapacidad, que está promulgada y está lista para ser avanzada. O sea, nos dijeron que no había plata. La robaron las personas más vulnerables del país y ahora después de que eso salió a la luz, pueden hacer a la vista de todo el mundo en esta especie de crueldad pornográfica que ejerce este gobierno, frenando este paro. Eso es lo que está sucediendo. Al mismo tiempo que se destapa el caso del Ambis, al mismo tiempo pueden frenar y sacar a los jueces con una tribuna judicial. Eso es lo que están haciendo. Para que además de lo que se robaron, además la plata que todavía falta entregar de esa primera página de discapacidad para que realmente simplemente no salga. Nadie ofende esto, nadie se haga cargo de esto. Porque realmente es como una especie de paradoja, sí, es increíble. Te están robando y te siguen robando, nos están jugando, pero al mismo tiempo te siguen robando. Así, en la cara, a las personas más humildes y más vulnerables de este país. Eso es lo que está pasando. El dictamen de mayoría de la Comisión para el Presupuesto que fue aprobado y va mañana al Senado, se incluye la derogación de las leyes aprobadas de discapacidad y presupuesto universitario. Es algo, no solamente de empecinamiento y de una crueldad que yo no recuerdo un gobierno que además esto no le desbalancea para nada el llamado equilibrio fiscal. Y además es importante señalar que toda esta historia del equilibrio fiscal forma parte del argumento a los efectos de efectuar esta transformación reaccionaria del país. Es la idea a través del cual se le transfiere ingresos de abajo hacia arriba, de los sectores carenciados a los sectores poderosos. Si al mismo tiempo que se desfinancia al Estado se han suprimido los impuestos internos, por ejemplo, a los autos de lujo, a los yates, a las aeronaves, y al mismo tiempo se limita los remedios a los jubilados. Es algo tan grosero, tan injustificable, que ningún gobierno, ni siquiera con la crueldad que tenía la dictadura en materia de exterminio de militares políticos, no llegaba a estos extremos en una situación como la que se vive, en donde, si bien existe temor a las represalias, esto se produce a la vista de todo el mundo. Esto, así como los campos de concentración nazis estaban ocultos, aunque una parte del mundo sabía ya de los campos de concentración, pero bueno, estaban ocultos. Lo mismo sucedía con los campos de concentración en la Argentina. No estaban expuestos, no eran exhibidos como tales. Bueno, hoy, por ejemplo, esto no podría volver a suceder. Sin embargo, por ejemplo, en Gaza, se hizo a la vista de todo el mundo, filmado y denunciado por todos los organismos internacionales, ante la pasividad de buena parte del mundo y con el apoyo, en este caso, vergonzoso, porque la Argentina nunca tuvo este tipo de actitud en el internacional, del apoyo de Estados Unidos y de Argentina. Entonces, estamos frente a una situación realmente límite. En realidad, ellos podrían haber encontrado una salida habiendo incorporado el monto que estaba en esa ley de emergencia en materia de discapacidad y presupuesto europeo en el nuevo presupuesto. Pero pocos es un país del mundo donde en una manifestación peguen directamente a los discapacitados. Venezuela que no, perdemos esa maldita exclusividad de la mano del gobierno. Dice que la actriz Araceli González estuvo en el programa de Mita Legrand, hizo distintas críticas a propósito de las leyes laborales. La que salió contestar es la diputada Carmela Ambró, que dijo: Araceli, las ganancias de tu empresa no caen del cielo, existe gracias al esfuerzo y a las capacidades de los trabajadores. Como empleadora, puedes despedir, pero eso no te habilita a desconocer tus obligaciones. La indemnización no es una concesión ni un favor, es un derecho legal del trabajador. Si no quieres asumir ese costo, entonces deberías plantearte otro modelo como una cooperativa donde las responsabilidades y las ganancias se repartan por igual. Claro, eso implicaría dejar de quedarse siempre con la mayor parte. Esto no es ideológico ni opinable, es una cuestión básica de justicia. Le contesto Carmela Ambró a Araceli González. Tenemos que hacer una pequeña pausa comercial y tenemos más tema para compartir con vos. En Banco Crédito tenés la mejor tecnología para hacer la vida más fácil. Y tenés 266 filiales con mejor atención personal, donde resuelven todo y encima resuelven muy bien a cada asociado. Como Bruno, pero también, lo mismo, o como Laura, como Lucas, como Mercedes, como Juan y tantos otros que tienen y solucionan todo siempre con una sonrisa. Porque nuestra tecnología nos acerca, pero nuestra atención nos acerca más. Ahora, muy pedidos a crédito, con un distinto. Banco Crédito Cooperativo, la banca solidaria. La más información por www.bancocredico.com y escribir de correo 888 Banco Crédito, Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Haga los sueldos de tu empresa con Crédito. Lo puedes hacer por Crédito desde tu celular o por la internet en computadora. Elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Crédito Cooperativo, la banca solidaria. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Bueno, Claudio, si podés pasar el banco a depositar tu cheque temprano. ¿Y a dónde? Si lo dejas, ¿cómo desde acá? Sí, en Banco Crédito, el cheque móvil, la forma práctica para depositar tu cheque de tu empresa. Y lo haces desde cómodo con tu celular. O digitalizar y depositar cheques físicos y no tiene costo adicional. Cheque móvil, tu tiempo. Pagos, condiciones en www.bancocredito.com. Banco Crédito Cooperativo, la banca solidaria. Cartemos el gobierno del territorio de la Junta Argentina, Francia, Constitución, Internacional, www.bancocredito.com. Amontes de hacer sus otros procedimientos. Seguimos el tren y parece mentira, pero es una pesadilla realmente. Fíjate que todo lo descabellado tiene que ir en el modelo de Milei. Terraplanistas, antivacunas, anticuarentenas, descreídos y militantes contra el calentamiento global, cultores del biomercado, machistas, identificadores de la homosexualidad con la pedofilia, antifeministas, enemigos de la ciencia nacional, verdugos de Estado, denostadores de la educación y la salud pública, en sus versiones más descarnadas y sinceras, antidivorcistas. Todo lo que no coincida con sus variados es comunismo, socialismo del siglo XXI o populismo. Mienten como metodología, difaman como sistema,
Usan el bullying como disciplinador y el insulto como látigo. Reprimen sin pudor. Amputan derechos en nombre de la libertad y destruyen sin contemplaciones. Roban en nombre de la honradez y atacan contra una casta de la que forman parte. Se rodean de la crueldad y usan el odio como un misil. Y después, cuando y solamente es un listado precario, ventas de órganos, privatización de veredas, los evasores y contrabandistas como héroes, los perros como hijos, la hermana como Moisés, Dios que le abra Milei a través de su perro muerto Conan, sus discusiones sobre teoría monetaria con el gato de su amigo Diego Giacomini, el Papa como el maligno en la tierra, la justicia social como una aberración, la historia y la realidad como una lucha entre el bien y el mal, el terrorismo de Estado como algo a reivindicar, y los desaparecidos como una cuestión numérica, los jubilados son hijos miados, los discapacitados un sobrante social, los enfermos oncológicos una evocación descartable. Como dice la politóloga argentina Pilar Calveiro, radicada en México, sobreviviente de la ESMA, nuestra Primo Levi, el capitalismo en esta etapa ha pasado de matar a dejar morir. Es el título de su último libro. La educación puede llegar a no ser obligatoria, pero los niños pueden apostar a la bolsa desde los 13 años. Cada escuela podrá tener su propio programa. Las indemnizaciones del despido de las empresas irán a cargo del Estado. El presidente puede hacerle bullying a los jóvenes que se desmayan mientras da un discurso inapropiado a alumnos del secundario o polemizar con un niño de 12 años con síndrome autista, pero se tira al suelo y avisa a perros que encuentra con enorme cariño. Me parece que el mundo está medio al revés. El ensayista Alejandro Mann justamente dice: abrir las puertas del infierno es fácil, cerrarlas no lo es. Y el doctor Escudero, que nosotros entrevistábamos, me mandó un textito, es un experto en salud pública, ¿no? Sí, Escudero, y bueno, hoy hay polio, y polio no lo había desde 1984. Hoy hay sarampión endémico, no había hace 25 años. No había rubiola endémica ni síndrome rubiola congénita, y hoy hay. Volvió la difteria. Estaba radicada hace más de infancia la difteria. Bueno, como que todos los datos en salud y sobre todo con los chicos están para abajo. Es muy elogioso. Fíjate, un gobierno como el de Cornejo en Mendoza, que está en línea con el gobierno de pero sin embargo, estableció la obligatoriedad de la vacuna e inició demandas judiciales contra aquellos padres que no vacunan a sus hijos. Y hubo, por ejemplo, 15 que se empezaron rápidamente a vacunar a sus hijos. Es el momento que estamos viendo. Vemos cómo sigue la película, que se inventa desde qué lugar se enfrenta este poder, que hoy parece muy fuerte. Vemos cómo sigue dentro de próximos meses, que hacemos nosotros, que hace parte de la dirigencia. El desafío es enorme, está abierto. Nosotros no estamos en un termo, somos parte de una realidad internacional que en muchos casos va en esta línea. Y bueno, como dijo alguna vez un video histórico, es inventar o morir, ¿no? Acá llegó el tren, periodismo y puro, Radio Belgrano. Gracias por escucharnos, seguimos en las redes, después te lo vas a poder volver a escuchar, según el blog de Hugo Preyman. Usted para entrar, ponen preymanhugo.blogspot.com y si no, ponen Hugo Preyman en Google y lo primero que sale es el blog, cliquean y ya está dentro. Perfecto, chao. Del crucero voy para Macané, llego a Puerto voy para Miami. Del crucero voy para Macané, llego a Puerto voy para Miami. Belgrano, AM570. Historia que se escucha, futuro que se ve. Soy Imperio, Buenos Aires, Argentina.